Hola, mi nombre es Isaí López. Bienvenidos a un interesante estudio que quiero compartir con cada uno de ustedes y es sobre la sanidad del hombre hidrópico. Para los que no conocen esa palabra de la hidropesía, está relacionada con la retención de líquidos en nuestro organismo y eso se debe a la ingesta de alimentos con altas concentraciones de sal. En otras palabras, quiere decir que en la palabra de nuestro Dios vamos a tratar sobre un hombre que retenía líquido y que el Señor Jesucristo lo sanó. Vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 14, dice de la siguiente manera: Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. En la antigüedad, Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, él acostumbraba a visitar, como de costumbre, las sinagogas. En la sinagoga, él exponía la palabra de Dios, él pedía los pergaminos del libro de Isaías, por ejemplo, y explicaba el contenido de estos libros. En este lugar, la sinagoga, acostumbraban a estar presentes los escribas, los fariseos. Pero dice las escrituras que los fariseos siempre estaban acechando al Señor Jesucristo porque ellos sabían de que Jesús para ellos violentaba el día séptimo, el día de reposo. Sabemos que en las Sagradas Escrituras registra que Dios culminó en el séptimo día toda su obra y dice que la máxima obra fue el hombre y la mujer y dice que reposó de todo lo que hizo. Entonces de allí en adelante los judíos, los israelitas, guardan el día séptimo, en donde ellos no pueden laborar, no pueden hacer nada. Sin embargo, Jesús les hace ver a través de esta enseñanza de que las reglas tienen sus excepciones, tienen su margen de flexibilidad, como le llamo yo. Así que Jesús quiso enseñarle a los fariseos cuando le formula la pregunta que si era lícito o no sanar en el día de reposo, ellos se quedaban callados. Pero la pregunta es, ¿por qué se quedaban callados? En el mismo libro de Lucas capítulo 13 dice de que el Señor los calificó a ellos de hipócritas. Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Esto era una costumbre que se hacía diariamente, o sea, todas las personas que tenían bueyes, ganado, salían al campo para que estos animales pastaran, bebieran agua y era un trabajo. Entonces el Señor Jesús les califica de hipócrita porque ellos en el día de reposo incurrían también en violentar pues el día séptimo. También los seguidores de Jesús recolectaban, pues segaban el, el, el trigo y dice que era en el día de reposo. Jesús, como en otras oportunidades, también él sanó en el día de reposo. Tenemos el caso de la mujer que tenía 18 años padeciendo de una curvatura en la espalda que la tenía prácticamente encorvada totalmente. Entonces dice la palabra del Señor de que él también le dice que si era lícito sanar en el día de reposo, pero le dice a esta mujer: sé libre de tu enfermedad. Y desde ese mismo momento la mujer quedó libre. También sucedió otro caso en la misma sinagoga en donde estaba presente un hombre de la mano seca, que se llama el hombre de la mano seca, a quien Jesús también hizo el milagro. ¿Qué fue lo que hizo el Señor en ese momento? Bueno,
también le formuló a los escribas, a los fariseos, la misma pregunta de siempre, que si era lícito o no sanar en el día de reposo. Esto, por supuesto, se quedaban completamente callados porque ellos sabían de que en el fondo ellos también infringían, así sea a espaldas de Jesús, a espaldas del pueblo que eran opositores a los ideales de Jesús, también infringían la ley. Hoy día en muchas congregaciones también se, se establecen normas y que muchas de las cuales son tan rígidas, son inflexibles, que cuesta mucho de cumplirlas. Sin embargo, el Señor nos trata de enseñar a través de este Jesús al hidrópico, de que, bueno, así como en el día de reposo hay flexibilidad, el Señor sanaba en el día de reposo, o sea, para Jesús el hombre era más importante de que fuese liberado de esas cadenas invisibles que lo tenían atado. Por ejemplo, dice que la mujer tenía 18 años, dice, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo. O sea que hay ligaduras que el mismo Satanás te pone a ti, alguna enfermedad que no te deja avanzar, no te deja progresar, no te deja levantar de una cama, pero está el Señor Jesucristo y créelo por fe de que Él todo lo puede. Él es el superior al día de reposo. Allí estaba en la sinagoga el hombre, el Jesús, el Hijo de Dios, que es superior al día de reposo. Así que si tú estás en estas condiciones, entonces busca a Jesús y Él te puede sanar de cualquier enfermedad, bien sea, ¿verdad?, de enfermedades espirituales o de enfermedades físicas que muchas veces nosotros padecemos y que no podemos avanzar. Dios quiera de que esta palabra quede sembrada en tu corazón y que la puedas poner en práctica. Y eres bienaventurado porque estás escuchando la palabra de Dios. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.